25 de enero del 2021. Soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones informa que el 10 de febrero se conocerá a candidatos finales para comicios. En la entrevista de hoy, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 y los avances en la inscripción de candidatos. JNE reporta que 48 candidatos fueron excluidos de la carrera electoral al 11 de abril. Presidente del JNE dio a conocer integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. De inmediato vamos con el desarrollo de nuestra información. La OMPE aprobó un plan de medios en la franja electoral y que permitirá la difusión de más de 150.000 spots en radio y televisión en el marco de la campaña por las elecciones generales 2021. Veamos. Mediante resolución jefatural, la OMPE aprobó el plan de medios de la franja electoral correspondiente a las elecciones generales 2021. Con ello se estableció la programación total de spots que se emitirán en radio y televisión entre el 10 de febrero y el 8 de abril, correspondientes a 20 organizaciones políticas que reservaron un total de 150.275 spots. Se precisa que el partido político Victoria Nacional expresó su renuncia o rechazo a la contratación de publicidad de la franja electoral. En el caso del partido político Frente de la Esperanza 2021, el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente su solicitud de inscripción, por lo cual no participará en los comicios del 11 de abril. La difusión se realizará entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Del total de spots, 116.754 se emitirán por radio y 33.521 por televisión, lo que representa una inversión total de 64.550.869.94 soles. La OMPE prevé la habilitación de 17.000 establecimientos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de sufragio el próximo 11 de abril. Con el propósito de evitar aglomeraciones el día de la votación y garantizar un proceso transparente y con todas las medidas sanitarias, la OMPE triplicará el número de locales de votación, por lo cual prevé la implementación de 17.000 establecimientos para estas elecciones generales. Quienes votaron en la elección pasada del 26 de enero posiblemente ahora voten en otro lugar, siempre dentro de la zona electoral, esto con el objetivo de evitar el desplazamiento de la población, informó el ente electoral. En este contexto es importante tener en cuenta la recomendación hecha sobre la votación escalonada, la cual dependerá del último número del DNI. No obstante, el ciudadano que no asista en los horarios previstos aún podrá votar. Se estableció que de 7 a 9 de la mañana acudan a las urnas las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas o aquellos que tienen alguna limitación física que los hace vulnerables. Es importante mencionar que el horario ampliado de sufragio va de 7 de la mañana a 7 de la noche. En el marco de las elecciones generales 2021, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que es fundamental ofrecer la seguridad necesaria a los actores que intervengan en el actual proceso electoral. Tendríamos que dotar de la seguridad necesaria a los votantes, a los miembros del JNE, la OMPE y a todos los que intervengan en la gesta de este acto democrático de recambio de autoridades políticas, dijo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En el contexto que vive el país, el titular del Supremo Tribunal Electoral indicó que en caso de que se convirtiera en catastrófica la situación sanitaria, habría que atender primero la vida y la salud de las personas. Asimismo, insistió en confiar en la capacidad, experiencia, prudencia y profesionalismo de los infectólogos del Ministerio de Salud, así como de sus asesores, ya que son ellos quienes marcarán la pauta de la actual emergencia sanitaria. Recordó que la realidad en términos de salud que se vive actualmente es bastante compleja, ya que no solo se trata de una segunda ola,
sino de una explosión de variantes de la COVID-19, entre ellas la importada vía aérea desde Inglaterra. Respecto a la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas, así como para la renuncia y retiro de candidatos, Salas Arenas recordó que es el 10 de febrero próximo y que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplirá con lo que corresponda. Bien, y por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia indicó que en el marco de las elecciones generales 2021 es fundamental que la ciudadanía se informe antes de ir a votar. En el marco de las elecciones del 11 de abril, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que se debe exigir un debate de ideas en temas relacionados a la salud, educación y reactivación económica. En este contexto resaltó la importancia de que la ciudadanía se informe antes de que llegue a las urnas y ejerza su derecho constitucional de sufragio. Recordó además que alrededor de 4 millones de ciudadanos deciden su voto el mismo día de la elección. Debemos reducir esa cifra para que eso implica en realidad que los ciudadanos han seguido la campaña, se han informado, saben quiénes son los mejores candidatos posibles y quienes representan los intereses que ellos quieren poner por delante. Sí. Urrutia añadió que Transparencia apoyará al Jurado Nacional de Elecciones en promover debates en la iniciativa Perú Debate 2021. Dicho proyecto busca fortalecer los planes de gobierno que presentarán los partidos políticos en el proceso de elecciones de este año. Finalmente, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia espera que el ausentismo no sea un tema central en este proceso de votación. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones precisó que el 10 de febrero se conocerá a los candidatos finales para el 11 de abril e indicó detalles sobre el próximo debate para que el electorado conozca los planteamientos de los candidatos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, recordó a la ciudadanía que la fecha límite para conocer a los candidatos que continúan en la carrera electoral a la presidencia será el 10 de febrero. Asimismo, el titular del ente electoral destacó que este 28 de enero, gran mayoría de las organizaciones políticas firmarán el Pacto Ético Electoral. Este evento democrático, como lo calificó el presidente del JNE, conducirá a los líderes de los partidos políticos a reconocer un marco ético elemental, teniendo como prioridad evitar la guerra sucia a través de las redes sociales en campaña y la autolimitación de los partidos para no ocasionar focos de contagio de la COVID-19. Resaltó que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene funciones de regulación de la forma de la campaña electoral, sino capacidad de fiscalización de la propaganda electoral. Por lo mismo, hizo un llamado a la policía y al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, colaboren con el cumplimiento de las normas para prevenir contagios de COVID-19 durante las actividades proselitistas que se realicen. En esa línea, las campañas electorales como recomendación deberían evitar aglomeraciones o las reuniones sin medidas de protección, esto para salvaguardar tanto al electorado como a los actores políticos. El titular Salas Arenas finalizó indicando que el debate que se organizaba previas a unas elecciones se realizará luego de saber quiénes son los participantes finales, teniendo como fechas tentativas la última semana de marzo y la primera semana de abril. 2 debates serían el escenario para que los candidatos den a conocer a los electores sus propuestas en estas elecciones generales 2021. Y para hablar sobre los avances en el proceso de inscripción de fórmulas presidenciales, Parlamento Andino y lista de candidatos para peruanos en el exterior al Congreso de la República, estamos ya conectados con el doctor Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí a JN Noticias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, señorita Paloma Barreto. Gracias por la invitación. No, doctor, a usted las gracias por acompañarnos aquí y nos gustaría que nos comente, por favor, cómo va este proceso de inscripción de listas y de fórmulas presidenciales. Bueno, como tenemos conocimiento, el día 20 de diciembre se presentaron las solicitudes de inscripción y a partir de ahí pues entramos a calificar estas solicitudes. Luego de la admisión de las listas viene el proceso de tachas que ya también transcurrió
hemos resuelto todas las tachas y la única tacha pendiente que nos queda por resolver es la de la organización política Podemos Perú. Tenemos también que considerar que como fecha límite para emitir resolución en los procedimientos de tacha, el cronograma electoral nos señala el día 10 de febrero. Es el límite. Bien, ¿cuántas fórmulas presidenciales han logrado su inscripción, doctor, hasta el momento? Estamos ahorita, de las 22 fórmulas, hemos declarado 4 improcedentes. Improcedentes, la fórmula de Todos por el Perú, el Partido Frente de la Esperanza, el Frente Cívico Blanco y Rojo y Unión por el Perú. Son las 4 improcedencias y una exclusión del partido Alianza para el Progreso. De estas, ¿cuántos han presentado apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? En realidad, todas formularon apelaciones, pero podemos señalar de que ya se han resuelto las apelaciones de la mayoría de ellas. Por ejemplo, Todos por el Perú, se confirmó la improcedencia, del Partido Cívico Blanco y Rojo igualmente. Lo que está pendiente, de Frente a la Esperanza también se confirmó, se declaró la improcedencia de la fórmula presidencial, y lo único que está pendiente es la organización política Unión por el Perú, la resolución de improcedencia, y la exclusión de la organización política Alianza para el Progreso. Bien, ahora, doctor, respecto a las listas de candidatos para peruanos en el exterior y también para el Parlamento andino, ¿cómo van esas inscripciones? En esos casos, en realidad, como son varios candidatos, se han excluido algunos candidatos de esas listas diversas, porque son varias organizaciones políticas, y a partir de ahí tenemos toda una lista de candidatos que tenemos que ir depurando por cada organización política. Y podemos señalar que, si bien es cierto, ya se han dado por inscritas las listas de las organizaciones para, por ejemplo, de candidatos al extranjero y de Parlamento andino, sin embargo, están inscritas, diríamos, con muchas o con varias vacíos de sus candidatos que han sido excluidos por diversas razones, ¿no? ¿Cuáles son estos motivos principalmente de exclusión de listas, doctor? Bueno, podemos enumerar entre los motivos de exclusión de lista, por ejemplo, la omisión de señalar los ingresos o la omisión de señalar los bienes. Porque la obligación de nuestro reglamento 330 del año pasado, que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones generales, señala pues que es obligación en la hoja de vida declarar los ingresos y declarar también los bienes. Aparte de eso, pues tenemos otras razones de exclusión menores, como por ejemplo las de existencia de sentencias en contra de los candidatos. Claro. Bien, ese tipo de situaciones generan la exclusión de algún candidato, y muchas veces se hablaría, doctor, de que los jurados electorales especiales serían muy reglamentaristas, que no estarían dando cabida o no estarían respetando el derecho constitucional de ser elegido. Al respecto, ¿qué es lo que podría decir usted? ¿Cómo realizan la función? ¿Cómo es el compromiso del colegiado que usted lidera? Nosotros tenemos que ser respetuosos y cumplidores de las normas electorales. La declaración jurada de hoja de vida no es solamente un formato que tiene que llenar el candidato y ahí termina todo el rol de la hoja de vida. No es así. La declaración de hoja de vida constituye, a su vez, la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un derecho fundamental para realizar su voto. ¿Cuál es el derecho de acceso a la información? Los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de acceder a una información veraz,
una información seria que los candidatos justamente descarguen en la hoja de vida. Entonces no se trata de, reitero, de una obligación de cumplir simplemente formal o lírica por parte de los candidatos al llenar la hoja de vida, sino está la contracara que, reitero, comporta la posibilidad del derecho de acceso a la información de estos candidatos por parte de los ciudadanos, quienes quieren encontrar justamente una información, reitero, seria, veraz, sobre los antecedentes de estos candidatos. Entonces, sobre los estudios de estos candidatos en general, sobre los bienes de estos candidatos. Entonces, a partir de ahí, reitero, se trata pues de que nosotros tenemos que ver y garantizar que estas normas electorales referidas a la declaración de hoja de vida, el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, por ejemplo, es muy puntual cuando indica que la omisión en la declaración de bienes o la omisión en la declaración de ingresos, entre otras cosas, dan lugar a la exclusión del candidato. Claro. Entonces son normas puntuales que se están cumpliendo y no es como algunos lo quieren enfocar como un exceso de formalismo ni nada por el estilo. Acá de lo que se trata, reitero, es de cumplir la norma electoral que tiene un sentido de contenido fundamental. Contenido fundamental para el candidato y contenido de derecho fundamental también para el ciudadano votante. La norma es clara en ese sentido, doctor. Se tiene que respetar el derecho a la participación política, el derecho constitucional a ser elegido, pero también se tiene que respetar el derecho al acceso a la información que debe tener el ciudadano para emitir un voto informado, un voto de calidad. Eso tiene que quedar clarísimo. Ahora, doctor, vamos a ver un poco el cronograma electoral. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuáles son los siguientes puntos a seguir y las funciones que continuaría desarrollando el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1? Bueno, la siguiente fecha del cronograma electoral, fecha límite, es la del 10 de febrero. La del 10 de febrero, reitero, es una fecha límite para que se hayan resuelto todas las tachas que se hayan podido promover respecto de los candidatos. Luego de ello viene otra fecha del cronograma que es la del 12 de marzo. La del 10 de febrero, agrego, también es para renuncias. Las renuncias que puedan presentar los candidatos tienen como fecha máxima la señalada. Hasta el 10 de febrero pueden renunciar. Luego viene, reitero, la del 12 de marzo, que es la fecha del cronograma, que está referida ya a lo relacionado con exclusiones. ¿Hasta qué momento pueden darse las exclusiones de candidatos? Hasta el 12 de marzo. ¿Hasta qué momento pueden darse las exclusiones por hoja de vida? O también puede darse exclusiones de pronto por afectación a la neutralidad, al principio de neutralidad, o de pronto por dádivas. Claro. Hasta el 12 de marzo es la fecha límite para excluir por estas razones. Entonces, luego de ello, después del 12 de marzo, también se puede excluir, pero solamente por sentencias dolosas, sentencias de carácter dolosa en la que hayan incurrido los candidatos penales. Esto hasta un día antes del proceso electoral, hasta el 10 de abril, doctor. Así es, señorita Paloma Barreto, muy Listo. bien. Doctora, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias, también por brindarnos esta información. Será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido y a sus órdenes para cuando ustedes gusten. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos con más información.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en JN Noticias y esta vez con información en vivo porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encuentra seleccionando a los 25 candidatos al cargo de miembro de mesa para cada mesa de sufragio de las elecciones generales 2021, donde elegiremos al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Esto con miras al sorteo de miembros de mesa que será el próximo 29 de enero, día en el que conoceremos ya a quienes cumplirán esta función. Por otro lado, les contamos que la OMPE recordó las características de la cédula de votación que se utilizará en las elecciones de abril. A continuación, los detalles. La OMPE publicó el diseño definitivo de la cédula de sufragio para la elección del presidente y vicepresidentes, congresista de la República y representantes peruanos ante el Parlamento andino 2021. A través de la resolución jefatural 7-2021/OMPE, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta decisión fue establecida luego de que el Jurado Nacional de Elecciones no tuvo impugnaciones ni reclamaciones al modelo de cédula. La cédula tendrá 25 centímetros de ancho y 21 centímetros de largo. Según el número de partidos participantes, el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 32 centímetros y se encuentra dividida en 3 cuerpos, proporcionalmente: presidente y vicepresidentes, congresistas y Parlamento andino. Cada uno subdividido en 3 secciones: encabezado, instrucciones para el elector y el cuerpo de la cédula. Para la elección de la fórmula presidencial aparecerán los partidos políticos en filas. En una aparece el nombre de la organización política al lado izquierdo y el símbolo y fotografía del candidato del partido político al lado derecho. La diferencia en la elección para congresistas son los 2 recuadros ubicados al lado derecho para el voto preferencial. Y lo mismo se aplica para elegir a los representantes ante el Parlamento andino. Al reverso de la cédula aparecen los espacios destinados para la firma obligatoria del presidente de mesa y la firma opcional de los personeros que se encuentren presentes en el acto de instalación. Las instrucciones para el elector es que debe marcar con una cruz o con un aspa dentro del recuadro del símbolo y o fotografía de su preferencia. En caso de la elección de congresistas y Parlamento andino, tendrán la opción de colocar el número de los candidatos de su preferencia. Bien, también informamos que la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones informó que hasta el momento 48 candidatos fueron excluidos de la carrera electoral al 11 de abril. De un total de 3.342 candidatos presentados en estas elecciones generales a nivel nacional, 48 candidatos y candidatas han sido excluidos, esto según el último reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Además, se observa que 2.746 candidatos se encuentran inscritos, seguido por 272 en estado de improcedente. Según el mapa, Lima Metropolitana lidera con 6 casos de exclusión presentados, seguido por Piura con 5 casos, Moquegua con 4 casos y 1 en el distrito peruano residentes en el extranjero, entre otros. En cuanto al tipo de elección, al Congreso se encuentran inscritos 2.478 aspirantes, 228 al Parlamento andino y 40 a la plancha presidencial. En cuanto a la exclusión, 45 candidatos se postulaban al Congreso, 3 al Parlamento andino, y se detalla que 9 candidatos presidenciales se encuentran con tacha en trámite. De la misma forma, se observa la exclusión del género masculino con 35 hombres, frente a 13 mujeres excluidas. Sobre el motivo de exclusión, 20 candidatos omitieron información de ingresos, de bienes y rentas, 23 casos por omitir declarar sentencia en la declaración jurada de hoja de vida. Así también, 4 candidatos que emitieron información falsa en ingresos de bienes y rentas y finalmente 1 impedido de postular por contar con sentencia condenatoria. De acuerdo a las organizaciones políticas, el Partido Democracia Directa lidera con 5 casos de exclusión, luego el Partido Nacionalista Peruano, PPC, Renovación Popular, Unión por el Perú, con 4 aspirantes, entre otros partidos que figuran en el ranking con menor número de excluidos. El
presidente del Jurado Nacional de Elecciones indicó quienes formarán parte del Tribunal de Honor para estas elecciones generales que velarán por el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral. En el marco de las elecciones generales, el presidente de JNE, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que ya se ha iniciado la instalación del Tribunal de Honor, que tiene por función supervisar el Pacto Ético Electoral que será suscrito el próximo 28 de enero. Este acto democrático hasta el momento contará con la participación de 19 partidos políticos que están en la contienda electoral para este 11 de abril. En esa línea, el titular Salas Arenas señaló que Susana Vaca, Gastón Soto Ballenas, Osvaldo Honskov y Delia Reboredo serán algunos de los integrantes del Tribunal de Honor, aunque no precisó quién presidirá el mismo. Asimismo, recordó que el tribunal no depende del Jurado Nacional de Elecciones y que su pronunciamiento es independiente sobre las reglas del pacto ético. Cabe resaltar que la función del Tribunal de Honor es velar por el cumplimiento de los compromisos del pacto ético electoral que las organizaciones políticas suscribirán. Como se recuerda, el pacto ético en esta ocasión será virtual y se suscribirá el jueves 28 de enero. Será transmitido a través de TV Perú y el canal institucional de JNTV y por las redes del ente electoral. Mujeres al Poder es el importante conversatorio internacional que llevará a cabo el Jurado Nacional de Elecciones este martes 26 para un exitoso desenvolvimiento en la política. Veamos los detalles. El JNE desarrollará este martes 26 de enero un conversatorio internacional de formación política denominado Mujeres al Poder, con el propósito de fortalecer los conocimientos y capacidades de lideresas sociales y políticas del país en el marco de las elecciones generales 2021. Dicha actividad se llevará de forma virtual desde las 9 de la mañana por la plataforma Zoom y también por el Facebook del JNE. El objetivo es brindar un adecuado desempeño de las mujeres en el proceso electoral, generando un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos particulares que enfrentan durante una campaña política. El conversatorio contará con las ponencias de mujeres con amplia experiencia en la política, como Patricia González de Uruguay, Constanza Schonhau de Chile y Serly Figueroa de Perú. Cabe destacar que este evento es organizado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica del JNE en coordinación con IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, informamos que la Contraloría General de la República vigilará gestión de recursos públicos usados durante las elecciones generales. La Contraloría General de la República informó que implementarán una estrategia para verificar la correcta y adecuada gestión de los recursos públicos usados durante la realización de las elecciones generales 2021. Su titular, Nelson Schack, sostuvo que se llevarán a cabo diversos servicios de control simultáneo en el proceso electoral, que permitirán detectar riesgos potenciales que puedan ser corregidos oportunamente por las instituciones involucradas. La medida la anunció en una reunión sostenida con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entidades a cargo de la realización de los próximos comicios. Queremos contribuir a que el sistema electoral cuente con los bienes y servicios necesarios para conducir oportuna, adecuada y transparentemente las elecciones generales del 2021 en el marco de la normativa aplicable, mencionó. En los comicios del 11 de abril, la población electoral elegirá una vez más a sus más altas autoridades, el o la titular de la presidencia, los integrantes del Congreso de la República y del Parlamento andino. Y para impulsar el voto juvenil en los comicios de abril, la OMPE destacó el uso que la entidad realiza de plataformas como TikTok, la cual indicó es utilizada por 1 de cada 4 peruanos. Para acercarse más a la audiencia e impulsar el voto juvenil en las elecciones generales, la OMPE abrió su cuenta en la plataforma de TikTok. El TikTok es uno de los medios sociales de mayor crecimiento en los últimos años, en el Perú y todo el mundo. Según un estudio de septiembre del año pasado, 1 de 4 peruanos con acceso a Internet afirmó haber utilizado esta aplicación al menos una vez en los últimos 30 días.
Esta plataforma permite crear videos a través de simples herramientas de edición, no solo utilizando material original, sino también aquel subido por otros usuarios, así como canciones, efectos visuales e imágenes. El producto final se puede compartir muy fácil en otros medios sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Puede encontrar la cuenta de OMPE u @ompe_oficial en el buscador de TikTok, la misma que se identifica al contar con el check de verificación de la plataforma. Cabe resaltar que se trata de la primera entidad electoral de habla hispana en esta red social y la segunda en Sudamérica, junto con el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Es momento de las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Atención padres de familia, porque hoy hasta el 5 de marzo se inicia el proceso regular de matrícula para la educación básica a nivel nacional. Esta puede realizarse de manera remota o presencial. Los directores de los colegios son los encargados de liderar el proceso. El viernes, sábado y las primeras horas del domingo, la Policía Nacional impuso 3.123 papeletas a los infractores del estado de emergencia en Lima Metropolitana, Lima Provincias y la región del Callao. Entre las infracciones más comunes están las relacionadas al desplazamiento de personas en el horario de inmovilización social obligatoria y conducir su vehículo particular el día domingo. El Ministerio de Educación abrirá la admisión para el 100% de estudiantes de colegios de alto rendimiento para este año, según lo informó el ministro del sector, Ricardo Cuenca. Se estimó que entre 2.500 y 2.700 estudiantes se incorporarían a los colegios de alto rendimiento, pero que no todos lo harían de forma presencial por el aforo. Tenga cuidado, porque desde hoy se pondrá en marcha un plan de desvío vehicular en la avenida Óscar Benavides en el Callao, debido a la construcción de la línea 2 del Metro de Lima y Callao. La velocidad del viento aumentará en la costa centro y norte de nuestro país entre mañana, martes 26, y el jueves 28 de enero. Se prevé que los vientos más intensos superen los 33 km por hora, según informó el CENAMI. El incremento del viento generará levantamiento de polvo, arena y la reducción de la visibilidad horizontal. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Momento de una entrevista, vamos a hacer el balance del impacto de la pandemia en la economía y las microempresas, además de las medidas de la segunda ola. Nos encontramos en este momento también con el ingeniero Carlos Durán, el expresidente de Perú Cámaras. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un gusto saludarla y a través suyo a su audiencia. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en la economía, como ya lo había mencionado. Y primero quiero citar unas declaraciones que se dieron en CADE. El ministro de Economía, Waldo Mendoza, y el jefe del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, han indicado que el 2021 la actividad productiva del Perú se recupera más rápido. Pero, sin embargo, han dicho también que una segunda ola podría derrumbar el horizonte. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Bueno, ese comentario y esas perspectivas se vienen manejando desde hace varios meses atrás, cuando estábamos inclusive en la primera ola, vamos a llamarle así. Todos los analistas y los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, la OECD, el Banco Mundial, pronosticaban diferentes escenarios de recuperación económica global y en algunos casos hacían el escenario con una segunda ola. Y evidentemente la segunda ola lo que iba a generar es nuevamente un retardo en esa recuperación económica. Ya estamos hoy día, meses después de esos anuncios y pronósticos, confirmando que una segunda ola era el escenario
que se iba a dar, porque en ese momento no se tenía era simplemente una expectativa. Ahora ya estamos en una segunda ola global, no solamente en el caso de Perú. Ya estamos viendo lo que sucede en Europa, Norteamérica y algunos países de la región, y obviamente Perú también está empezando ya de unas semanas atrás a recrudecer el nivel de contagios, el incremento de la demanda por servicios de salud, y en algunas regiones ya está saturada la infraestructura de salud pública para atender situaciones de crisis. Y esto ya empezó entonces con un correlato de impacto a la economía. Además, sumado a esto, las medidas que el gobierno ha tomado en los últimos días en relación a hacer un enfoque territorial, focalizadas estas medidas en 3 categorías, ¿no? Moderado, alto y muy alto, con restricciones a la movilidad, al aforo de los establecimientos y restricciones inclusive de algunas actividades económicas que aún no se han reiniciado y que estaban en proceso de esperar, digamos, las autorizaciones. Entonces, eso ya es un hecho. Definitivamente estamos viviendo una segunda ola y una ralentización de la actividad económica como consecuencia de ella. Y que entiendo estas medidas que usted acaba de mencionar, básicamente, ¿cuál es el impacto que tienen en la economía peruana? A ver, es un impacto de demanda, o sea, esto significa que otra vez estamos generando a través de medidas que entendemos razonables y además medidas necesarias para contener la pandemia, porque evidentemente, si bien es cierto, estamos tratando de enfocarnos en la reactivación económica, pero las vidas que se pierden no se pueden reactivar, entonces tenemos que cuidar como prioridad la vida de las personas con un control estricto de los contagios y los protocolos sanitarios que se requieren. Entonces, estas medidas, pues, justificadas, con este enfoque, como le digo, focalización por territorios, por regiones, ha generado nuevamente un shock de demanda, ¿no? Y el shock de demanda es reducir, por ejemplo, los horarios de atención con los toques de quedas selectivos. Eso ha generado un impacto en servicios que nosotros conocemos y entenderíamos muy rápidamente, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Ya no podrán atender hasta las 10, 11 de la noche, sino van a tener que atender hasta las 6, 7 o 5 de la tarde máximo, porque dependiendo de la región donde estén, pues el toque de queda comienza o a las 7 de la noche, o a las 9 o a las 11, ¿no? Los aforos también evidentemente tienen un impacto en la demanda. Y la otra situación que también genera un shock de demanda es las condiciones de seguridad que las personas buscan no contagiarse. Entonces eso también obliga a que las personas no salgan cuando querían salir o necesitaban salir, y por lo tanto su actividad de consumo también se reduce. Entonces, la afectación en la economía peruana es inminente. Sin embargo, usted previamente ya había dado unas declaraciones en las que indicaba que el crecimiento podría ser en el ámbito de porcentajes, podría ser de 2 dígitos. ¿Usted reafirma esta afirmación o cree que la segunda ola impactará tan fuerte que será imposible llegar a esos índices de crecimiento? Mire, creo que todavía podemos esperar que la economía peruana rebote en este año 2021 a nivel de 2 dígitos, ¿no? Alrededor del 10%. ¿Por qué? Primero, estamos en esta segunda ola muy a principios del año. O sea, estamos entre enero, febrero, marzo. Espero que para marzo estemos ya en una situación mucho más controlada, con la vacuna, con los mecanismos de control que se están poniendo para evitar contagios, con la responsabilidad de las personas. Espero que las personas recuperen su nivel de responsabilidad y no se relajen frente a esta situación. Entonces, estamos en el principio del ejercicio, digamos, fiscal del año. Sí. Así que creo que por ese lado podríamos decir que tenemos un horizonte un poco suficiente como para recuperar cualquier bajón que tengamos en estos primeros meses del año en cuanto a la actividad económica. Segundo, el Perú tiene muchas fortalezas. No por nada ha sido el país que mejor se ha recuperado o más rápidamente se ha recuperado en la región en los últimos meses. Hemos recuperado en el último semestre pronósticos de caída de la economía de 18, 20%, pues el año pasado, con la recuperación del segundo semestre, estaremos más alrededor del 12 o 13% en la caída, lo cual, como le digo, valida el hecho de que este año podamos crecer a 2 dígitos, ¿no? Y finalmente, tenemos una distribución muy favorable de destino de nuestro mercado, de destino de nuestros productos a diferentes mercados. No dependemos de una sola región. Nosotros tenemos muy bien distribuidos nuestros mercados en el Asia, en Europa,
en Norteamérica, y nuestros productos bandera están con unos intercambios de precios razonablemente buenos, o sea, no ha habido caída de precios de los commodities que básicamente el Perú exporta. Por ese lado también tenemos una buena perspectiva. Lo único que pudiera afectar, digamos, este escenario positivo es, uno, que la pandemia no se controle en los primeros meses del año y que sigamos con esta situación del shock de demanda y, por lo tanto, reducción en el consumo. Y dos, el efecto político que tiene que ver con la campaña electoral en la cual nos encontramos en este momento, y que, como todo año electoral, pues tiene un efecto en los agentes económicos, porque los pone en un modo conservador, esperando a ver qué sucede en el proceso electoral hasta por recién empezar a tomar decisiones de inversión. Y la inversión es fundamental para recuperar la economía de nuestro país. Bien, ingeniero, si podemos dar una mirada a lo que ocurre en la región, en Latinoamérica, ¿cómo se encuentra el Perú? ¿Cuál es su estado respecto a la economía a comparación de los otros países? Bueno, como le mencioné, en los últimos meses el Perú ha demostrado una capacidad de recuperación económica mucho más rápida que los demás países de la región. Y los pronósticos y los estimados de crecimiento de las economías regionales, el Perú está liderando los pronósticos para el 2021, tanto de la CEPAL como del Banco Interamericano de Desarrollo, y otros analistas económicos globales posicionan a Perú como la economía que va a tener mayor crecimiento. Crecimiento es un decir, en realidad es un efecto rebote de recuperación de la economía que va a ser la mayor de la región. Entonces, estamos en ese escenario. Lo estamos viendo, nuestros indicadores son muy positivos desde la perspectiva macroeconómica, es decir, tenemos una tasa de inflación muy baja. Si bien es cierto, el déficit fiscal ha crecido por el impulso político de política fiscal y monetaria que el gobierno invirtió el año pasado para reactivar la economía, pero lo mismo ha sucedido en las otras economías de la región, y nuestra posición de deuda sigue siendo, a pesar de que ha subido cerca de 10 puntos, sigue siendo una de las más bajas en la región. Por lo tanto, macroeconómicamente hablando, y a eso habría que sumar los un poco más de 70.000 millones de dólares de reservas que tenemos internacionales netas, pues macroeconómicamente hablando estamos muy bien posicionados en la región para cumplir con esos pronósticos de ser la economía con mayor crecimiento en este año. El panorama entonces todavía es alentador, sin embargo, guarda mucha relación el hecho de cómo nos comportamos nosotros y la cantidad de contagios que existen para que no se den estas medidas restrictivas que finalmente afectan la economía. En ese sentido, nosotros como ciudadanos también tenemos que ser responsables y considerar esto. Ingeniero, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y por dar un balance general del impacto de la pandemia en la economía peruana. Muchas gracias. Muy amable usted, y las últimas palabras son mucha responsabilidad de todos. Por favor, hay que seguir cuidándose, nos cuidamos nosotros y de paso cuidamos a los demás para poder estar en los próximos meses seguramente en una normalidad mucho más flexible y con una recuperación económica y sobre todo de ingresos y de empleo de la población que más lo necesita. Así es lo que tenemos que entender todos los peruanos, mucha responsabilidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Bien, estamos de vuelta en JN Noticias y nos vamos al norte peruano. En Trujillo, las autoridades continuaron con operativos para hacer cumplir las medidas de bioseguridad contra el coronavirus. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Partieron desde el Parque Alipio Ponce de la urbanización El Recreo para recorrer diversos puntos del distrito de Trujillo. De esta manera, la Gerencia de Seguridad Ciudadana Provincial retomó los operativos con el fin de concientizar a los ciudadanos en el cumplimiento de las normas sanitarias, como el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. En la urbanización La Perla, efectivos de Serenazgo encontraron a un sujeto que estaba bebiendo licor en la vía pública a plena hora del día. Las personas que hacen caso omiso de utilizar bien el equipo de bioseguridad, asimismo personas que aún son reacias y consumen licor en la vía pública o, en otros casos o en otros términos, consumen sustancias tóxicas también.
y en los alrededores de la urbanización Chicago hallaron a esas 2 personas que estaban en un colchón en plena vía pública, al parecer consumiendo estupefacientes. Los operativos en el marco de las estrategias de lucha contra la segunda ola de COVID-19 continuarán. Y en Tarapoto se ha registrado un preocupante aumento de casos de coronavirus. Las autoridades exhortan a la población a bajar la guardia en medidas preventivas. El informe es de Vía Televisión. Ante el incremento de pacientes hospitalizados por coronavirus, la red asistencial de Tarapoto reforzó el área COVID en los ambientes donde funcionaba el servicio de emergencia de este nosocomio para atender a pacientes con esta enfermedad y evitar el contacto con usuarios que padecen otras patologías médicas. En los últimos días se incrementó el número de personas internadas. Al día de hoy ya tenemos más o menos 17 pacientes hospitalizados. Eso quiere decir que hay un incremento de casos positivos que están viniendo desde Moyobamba, que están viniendo desde Juanjuy, Zaposoa, y lo cual nos da o refleja que pues efectivamente estamos nuevamente con incremento de casos de COVID, lo cual nos preocupa mucho y tenemos que darle importancia, sobre todo las autoridades de la región, para tomar acciones inmediatas, el cual no se está observando, ya que la población cree que aquí en San Martín no está pasando nada. El servicio de emergencia fue trasladado al segundo piso del hospital para resguardar la seguridad de los asegurados y brindarles una mejor atención. El ingreso a este ambiente se realiza por la puerta 1, ubicada en el Jirón Progreso. Por favor, solamente acudan los pacientes que verdaderamente tienen una emergencia, ya que los pacientes que vienen por medicamentos o atenciones, tenemos líneas de atención por teleconsulta, ¿no? Llamando a Salud en línea, y pacientes que verdaderamente ameritan ser atendidos por la especialidad, también lo estamos haciendo, pero muy restringido. El coordinador del área COVID, Rigoberto Conilla Ubaroto, exhortó a la población a continuar con las medidas de protección para evitar el contagio del coronavirus y no bajar la guardia ante esta enfermedad. Hago el llamado una vez más, por favor, a la población, tomar conciencia. Ya no tenemos más espacio, nos va a agotar la cantidad de camas, medicamentos, EPPs. Entonces, si la población no pone de su parte, la población no toma conciencia, por favor. El área COVID cuenta con 25 camas de hospitalización y 4 en la unidad de cuidados intensivos. La red tiene previsto ampliar la capacidad de esta área para llegar a 50 camas de hospitalización y 6 en UCI. Las personas desamparadas y sin hogar son una población muy vulnerable frente a la COVID-19. Sin embargo, tienen una segunda oportunidad de vida al poder refugiarse en el albergue Casa de Todos, que gracias a mucho esfuerzo logró inaugurarse, pero esta vez de manera permanente. Tras la cuarentena originada por la COVID-19, la Municipalidad de Lima y la Beneficencia de Lima inauguró el 31 de marzo de 2020 la Casa de Todos en la Plaza de Hacho, un albergue temporal que rescató de las calles a más de 180 adultos mayores. Empezó la cuarentena y con rapidez salimos al encuentro de las personas que estaban en la calle y no tendrían dónde dormir. Tras muchos meses de arduo labor, esta bella iniciativa se logró concretar en un albergue permanente y se inauguró este último viernes, donde se podrá acoger a 80 personas desamparadas sin hogar. Casa de Todos se convirtió en la luz de esperanza, en el símbolo de la solidaridad. La nueva Casa de Todos, ubicada en la urbanización Palomino en Cercado de Lima, cuenta con un grupo de especialistas con amplia experiencia en áreas sociales, psicológicas, médicas, nutricionales y de gestión, quienes brindarán talleres a los acogidos que les permitirá reinsertarse en la sociedad. Como ustedes comprenderán, siendo cuidado en cuanto a medicinas, por decir, alimentación, dormir, digamos, en una comodidad muy buena y no esperada, me siento renovado personalmente, en salud, en psicología, en mente, en varios aspectos, ¿no? Y espero también poderme seguirme renovando, rehabilitando para estar en mejores condiciones todavía, ¿no? Así como Teodoro Trujillo, otros adultos mayores que estaban albergados en la Plaza de Hacho
fueron trasladados a la nueva Casa de Todos Palomino, en donde podrán continuar con sus talleres en este nuevo recinto. Ahora, la solidaridad es permanente. Bienvenidos a la nueva Casa de Todos. Amigos, como siempre tenemos que empezar la semana con cultura. Para ello, Carolina Díaz nos tiene algunas recomendaciones en su esperada agenda cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por el pase. Iniciamos hoy lunes con buenas noticias, ya que el cortometraje peruano Casa de Cuentos de Adobe ha sido seleccionado como primer cortometraje internacional en el Festival Estudiantil de Cine en Brasil. Este cortometraje narra la historia de un hombre que intenta mantener viva la inocencia de su nieto durante la época del terrorismo en nuestro país. La trama, que es narrada en quechua y español, ha logrado obtener 15 nominaciones en distintas competencias a nivel nacional e internacional. Todos los egresados de la carrera de comunicación audiovisual de la Toulouse-Lautrec fueron los que crearon esta producción. Los que deseen ver el teaser ya está disponible en la página de Facebook Cuentos de Adobe, el nombre de este cortometraje que está dando mucho que hablar a nivel internacional. Bien, por otro lado, también comentarles que el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva hoy pone a disposición de todas las entradas al 2x1 para que deseen ingresar. Recuerden que el ingreso es solamente de 60 minutos el recorrido en general, ya que se está poniendo a la disposición de que no estén largo tiempo dentro de las instalaciones, mantener la distancia, usar la mascarilla como se está recomendando en todo momento. Bien, el horario de ingreso es de lunes a domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche para que puedan ingresar todos los visitantes a este parque. Pueden comprar previamente sus entradas en la página de entradas de lima.com para poder acceder también a ellos, ingresar al Facebook para más información. Bien, hasta aquí entonces con la agenda cultural. Los dejo con Paloma y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias, Carolina, por esas recomendaciones y recuerde siempre con las medidas de seguridad sanitaria. Nosotros vamos a nuestro bloque internacional. Y el presidente de México anunció que se contagió de la COVID-19 y que se encuentra en tratamiento haciendo frente a esta enfermedad. El contagio de la COVID-19 no ha discriminado cargos y esta vez el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó a través de su red social que dio positivo y se mostró optimista frente a este panorama. Además, el mandatario de 67 años indicó que tiene síntomas leves de esta enfermedad y que se encuentra en tratamiento médico para mejorar su condición. Cabe destacar que el político se presentó en actividades públicas el fin de semana y en aquellas ocasiones no usaba mascarillas y solo se le ha visto llevarla cuando viajaba en avión. Como sabemos, López Obrador ha mantenido la mayoría de sus actividades durante la pandemia y ha manifestado que aún seguirá pendiente de los asuntos públicos. Y por otro lado, informamos que los portugueses reeligieron el domingo a su presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en unos comicios marcados por el confinamiento a causa de la pandemia. Portugal reeligió a su presidente en medio del confinamiento para detener el avance de la COVID-19. El conservador Marcelo Rebelo de Sousa habría recabado un poco más del 61% de los votos, según los resultados obtenidos tras el escrutinio de 98,8% de los sufragios. En Portugal, el jefe de Estado no tiene ningún poder ejecutivo, pero juega un papel de árbitro cuando hay crisis políticas y puede disolver el Parlamento para convocar elecciones anticipadas. En los comicios de este último domingo, la tasa de abstención se sitúa en el 61,6%, un nuevo récord histórico en unas presidenciales desde la instauración del régimen democrático en 1974. Los analistas temían incluso un 70% de abstención a raíz del confinamiento general que inició hace 11 días. Portugal ocupa el primer lugar mundial con el mayor número de contagiados, un total de 85.000 nuevos casos y casi 1.500 fallecidos durante la última semana. Bien,
Bien amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Los invitamos a sintonizar los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los 22 canales aliados al ente electoral. Un saludo a nuestros compatriotas en Arequipa. Los dejamos por ello con imágenes de la Ciudad Blanca. Permiso.